Saludos cordiales y bienvenidos una ocasión más a estas charlas de FacMac, donde yo creo que hoy estrenamos temática. Yo creo que hasta ahora, en todos los años que llevamos, nunca habíamos hablado de deporte, muchísimo menos de fútbol, pero chicos, ya sabéis que aquí la tecnología tiene caminos muy extraños y al final resulta que se han encontrado. Dejadme que os ponga en antecedentes. El 11 de marzo de 2025, a las 9 de la noche, se celebró en el Civitas Metropolitano de Madrid un partido de la Champions League, lo que viene siendo la Liga de Campeones, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El partido acabó empate a 2, toda la eliminatoria acabó empate a 2, tanto la ida como la... O sea, que acabó empate tanto la ida como la vuelta que era el definitivo en el Metropolitano, empate a 2, con lo cual pasaron a los penaltis. El Real Madrid marca, el Atlético marca, el Real Madrid marca, el Atlético marca, el Real Madrid marca, el Atlético marca, pero cuando se han tirado los penaltis se revisa el tercer penalti del Atlético y se decide que ha tocado el balón antes de impactar en dirección a la portería, que la ha tocado con el otro pie, y por lo tanto el reglamento impide que el balón se toque dos veces, con lo cual se anula el penalti. Resultado: el Madrid ganó la eliminatoria, pasó esa eliminatoria para la redundancia, y a continuación eliminaron al Madrid, pero eso ya no nos importa. El caso es que aquella eliminación, que bueno, no sé si vosotros no sois futboleros, y si no veis los partidos, posiblemente no sepáis que a veces, revisando el VAR, pueden pasarse hasta 10 minutos. Porque allí parece que lo mira hasta el que lleva el agua. O sea, hay cosas que por mucha gente que esté mirando, por más televisiones que pongan, parece ser que no consiguen hacerlo rápido. Primero lo revisan en el VAR, luego lo revisa el árbitro en el propio campo y decide. Aquí tardaron unos segundos para anular el partido provocando que el Madrid pasara, porque el Madrid marcó su siguiente penalti y el Atlético lo falló. Pues lógicamente ya el Madrid ganó la eliminatoria por 4 penaltis a 2. Si yo mal, el árbitro, para que se despejen las dudas, era un polaco llamado Szymon Marciniak, y el penalti que se tocó 2 veces lo tiró Julián Álvarez, que si yo mal no lo tengo entendido es el máximo goleador del Atlético de Madrid de esta liga. No, a lo mejor con Sorloz, no lo sé. O sea que, según se argumenta, según la UEFA, infringe la norma 14.1 de las reglas del juego, que es eso, que no se puede tocar en un penalti el balón 2 veces antes de que salga en dirección a la portería. El árbitro dice que como le pareció, que ya es extraño, que lo había tocado, le llamó al VAR, y luego la UEFA ha dicho que como lo había tocado, que el VAR tuvo que llamar al árbitro para decirle que lo tenía que anular. Bueno, pues os podéis imaginar, si ya de por sí el fútbol es... o estás conmigo o estás contra mí, contra el rival eterno, que es el Real Madrid, que te anulen un penalti en la Liga de Campeones favoreciendo al mejor equipo del mundo, al que más Champions tiene, al que más tal, os podéis imaginar que se desatan todo tipo de teorías conspirativas, diciendo que esto está amañado y que ahí han circulado los maletines a toda velocidad, para que el Madrid pudiera pasar. Si yo mal no recuerdo, que ahora nuestro invitado nos lo va a contar, porque yo en algún momento acabaré esta introducción y él podrá hablar, la Asociación de Ligas del Atlético de Madrid, ante tan, en su opinión, flagrante atraco, decidió recurrir ese penalti y le pidió a la UEFA que le mandara los vídeos oficiales de las cámaras para poder analizarlas con un perito informático. Y aunque lo sabéis, porque esto es en diferido, las casualidades de la vida hacen que ese perito informático en el cual han confiado para diagnosticar si el vídeo es auténtico, porque luego se han visto tomas de todo tipo, donde prácticamente en alguna toma el balón se desplaza medio metro desde donde estaba antes de que disparen, ¿no? Pues es nuestro perito forense informático de cabecera, José Luis Rivas, con quien tenemos la inmensa suerte de tener línea directa, y por lo tanto le hemos llamado, ahora que ya ha hecho el dictamen, que esto le ha llevado incluso a la televisión, a decirlo en programas deportivos, a que nos cuente un poco cómo se hace esto,
y qué posibilidades tiene este tema de que se demuestre inapelablemente que la anulación pues fue, vamos a decir, desafortunada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis. ¿Qué tal estás? Gracias por venir a las charlas Buenos de FacMac. días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme. Bien, Es que estamos bien. esto, El penalti es uno de los penaltis más largos del mundo, de la historia del mundo, sí, pero la introducción que has hecho también es una de las más largas que he escuchado. sí, es que hoy, como lo tenía, Te has como hay quedado... tantos, porque claro, yo he pensado la mayor parte de la audiencia de FacMac, del podcast, como tú y como yo, no creo que sean habituales del fútbol. Entonces, a lo mejor les hablas del partido que todos los futboleros saben cuál es, pero a lo mejor ellos no. Y ni saben cuándo ha sido, ni se han enterado, ni les importa una. Entonces, quiero que me tenía interés en que quedara claro por qué de repente la tecnología o por qué este tema viene a un podcast de FacMac para hablar de fútbol, de un penalti de hace ya tantas semanas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no me he equivocado en la introducción, ¿no? A ti te llama la Asociación de Peñas del Atlético de Madrid o algo así es. Sí, la Unión de Peñas del Atlético de La Unión Madrid, de una de Peñas. las la peña más grande del Atlético de Madrid, contacta con el laboratorio. Entonces los compañeros cuando ven este tipo de contactos lo que hacen es pasármelo a mí si no lo atiende otro compañero y entonces llamé yo a uno de los responsables y nos explicó la situación que tenían y si teníamos las capacidades. Entonces le dijimos, pues sí, y no es la primera vez que hemos hecho este tipo de cosas a nivel nacional, sino también internacional, y si queréis ningún tipo de problema. Y ¿A entonces, ti cuando te llamaron, sabías de qué iba el tema? O sea, ¿lo habías visto en los titulares o te cayó totalmente de... ¿Pero qué me estás contando de un penalti ahora? pues te cuento, yo no vi el partido, ni tal, pero sí que es cierto que me enteré porque al día siguiente en el desayuno me contaron la mala suerte que había tenido y lo que había ocurrido en el partido. Dije, estáis de coña, habían sido unos compañeros y entonces me enteré al día siguiente. Pero todo lo que has contado tú de que ha sido el tercer penalti de tal, me acabo de enterar por ti porque no sabía, lo Ya. sabía porque no vi el Bueno, partido. es que No soy en estos futbolero, la gente casos... piensa que soy futbolero y yo no, no, el fútbol no me gusta el fútbol, salvo que sea un partido bonito, pero no me pilla. Si me haces, voy a un programa de estos de televisión de concursos o al Trivial y es de fútbol, tres Nada, cosas. eliminado. Me Bueno, que eliminaron ahora es importante rápidamente, rápidamente. porque todo esto ha cambiado desde que éramos pequeños a ahora. Ahora solo hay una tanda de 4 penaltis y si ahí se queda empate ya es al gol de oro. O sea, el primero que falle se elimina. Entonces, por eso Es es que muy... En este caso ya es... yo de pequeño jugaba Sí, al fútbol, ¿vale? Yo sí. jugando federado, yo hice balonmano, hice voleibol e hice baloncesto, ¿vale? Pero al fútbol eran las pachangas del barrio. Y de lo Ujú. bueno que era el último en ser elegido o el penúltimo. O sea, imagínate lo bueno que era. O sea, tú te Entonces, ibas a veces de me medio elegían de segundo estorbo. o de tercero porque yo creo que le daba pena y a los amigos Claro, me tenían cariño. Pero no, yo era muy malo y no. Y además, cuando algo no te gusta o tal, no dedicaba horas a ese tipo de cosas. De hecho, yo claro. cuando a lo humano sé que habíamos quedado campeones y subcampeones. Y cuando nos fichó un gran equipo que jugaba en liga, digamos, ya profesional en el aspecto y además se sigue en División de Honor y en Primera División, etcétera, en lo que nos pasaban a entrenar. Yo entrenaba, me acuerdo, 1 hora y media, 3 veces a la semana, más el partido, y la decisión de cuando querían que entrenásemos 2 horas, 4 días o 5 a la semana, dije, no, no, yo no Ya soy hasta aquí hemos profesional, llegado. yo hago Claro. deporte porque me gusta el deporte de equipo. Además, a mi hijo siempre me gusta que aprenda deporte de equipo porque la vida es de jugar en equipo. A veces puedes tener Ujú. individualidades, ¿vale? Pero sí que es cierto que es todo de equipo. En este caso, en esta pericial, hemos sido 4 personas trabajando en equipo y entre nosotros retándonos, decir no estoy de acuerdo, esto no es así, etcétera. Y es así. Entonces yo siempre he creído y me han enseñado y me han inculcado eso. Y menos cuando juegas al ajedrez, que ahí ya no hay equipos, se juegas individual No, o a las damas, aquí ¿vale? el objetivo es matar Pero al en el rey. MUS, Oye, que yo jugaba el MUS lo aprendí en la carrera, claro, porque era tan sí, mal estudiante que me dije, ¿cómo tiene que pasar la universidad por claro, mí? Y en la cafetería aprendí a jugar el MUS y es en parejas, es en equipo. claro, sí, sí, sí. Sí, además, el muso es un juego de mentirosos. Oye, que te digo
que entonces la Unión de Peñas le pide los vídeos a la UEFA, o el vídeo, no sé qué pide, lo que se emitió, supongo, o todos los vídeos de todas las cámaras que filmaron. ¿Qué les llega al Nosotros final? nos dieron un vídeo que era el del VAR y es el que hemos analizado. Sí que es cierto que nos dieron 5 vídeos más que recuerde. Está todo en el informe porque la Peña en ese aspecto ha querido que sea completamente transparente y tan pronto se le mandó el informe, se ha publicado el informe al completo. Lo único que se ha retirado es la foto de Pedro y mía, que bueno, yo salí en la tele, pero bueno, quitaron por Ya. temas de privacidad sobre todo y después lo otro que quitaron, ¿vale? De hecho el informe es de 66 y quedó en 64, son nuestros DNIs, porque firmamos y ponemos Hombre, nuestros sí, DNIs, claro. ¿vale? Porque cuando vamos Claro. al juzgado y entonces es una norma que hacemos, Sí. es lo único que se ha quitado de la parte pública, ¿vale? Que se ha publicado, el resto es tal cual, ¿vale? Vale, y entonces, ¿esto cómo es? ¿Os llega un CD ya, no? ¿Os llega qué? ¿Os lo descargáis Nos con llegó un un WeTransfer. WeTransfer o qué? En este caso nos llegó un WeTransfer. Recordar, estaría Víctor aquí, si hablamos temas de datos de carácter personal, el WeTransfer no vale porque no cumple la normativa en protección de datos y hay que utilizar otras aplicaciones que existen, pero no es el caso de lo que tenemos que hablar. Ya. Pero nos mandaron un WeTransfer con X vídeos, en los cuales los pusimos en el medio de actuaciones, se le hizo lo que era la huella digital para decir estos son los vídeos y inequívocamente, digamos, tenerlos identificados y después se procedió a hacer el análisis del vídeo que nos solicitaron, ¿vale? Y se hizo el análisis porque hay gente que me preguntaba. Pero ¿has visto el vídeo? Nosotros analizamos el vídeo por dentro. Obviamente después está la parte de los fotogramas, porque se dio la casualidad que hay fotogramas repetidos y no es normal. Pero lo que hemos analizado realmente es cómo está el archivo por dentro para saber si ha sido o no editado y es el original, que es el Alterado. encargo que nos ha hecho. Exacto. Ya. ¿Y que os mandaron estrictamente ese penalti? ¿Os mandaron los 90 y tal, o los 100 minutos No, 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 o no, no, qué? ese penalti, no, 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 fue cuando el jugador del Atlético hace la carrerilla y va a chutar, ¿vale? Para tal. El vídeo que ha visto todo el mundo, entiendo, que es ese. Vale. Y, Y y es el que entonces, analizamos por dentro. ¿hay algún tipo de ambigüedad? O sea, es decir, ¿puede llamar luego la UEFA a otro perito y que diga justo lo contrario que tú? Es Hombre, decir, puede llamar a las otro conclusiones perito. son, o sea, las conclusiones son inamovibles y están probadas o hay una parte de Todos los informes, interpretación. nosotros lo hemos aprobado. Para nuestra parte no hay ningún tipo de interpretación porque el vídeo no es original. Se ha analizado diferentes partes, desde los metadatos donde hay un sistema de codificación de edición, se ha habido el contenido, la estructura del archivo de vídeo, en donde se ve también que está editado, se ven los fotogramas y hay 6 fotogramas repetidos, por ejemplo, el fotograma 60 siguientes y anteriores, y después en varios sitios hay fotogramas repetidos. Y eso no es normal, igual que la ausencia de ruido. Entonces, ha sido editado. Nosotros en ningún momento hemos dicho si ha habido un toque, 2 toques, porque no estaba dentro del alcance de la pericia y no lo hemos analizado. Entonces, no te puedo hablar. Lo que sí te puedo decir, y que recuerde, estaba en la página 28, estaba en la 20 y algo, es que, y tú has hecho en la gran introducción de 5 o 6 minutos que hiciste, que decías que había vídeos en el cual, posiblemente a lo mejor es porque, no sé si eres atlético, pero me imagino que eres atlético, que te dolía, en el No, aspecto no, de lo que que el pasa es que vídeo... esto es como la muerte del Papa. O sea, fue imposible no verlo. En cualquier red social que yo no estuvieras, lo vi. A ver, yo no lo estaba. vi. Yo no lo vi. Lo del Papa sí que lo vi, pero eso no. Y por la sencilla razón de que en el vídeo, en el informe decimos que hay un movimiento hacia la izquierda en el vídeo que nos han dado más, digamos, abrupto, ¿vale? Que en el resto de vídeos, ¿vale? De hecho, si se hace una comparativa entre los vídeos de la toma, el que entrega la UEFA tiene un movimiento hacia la izquierda, ¿vale? Muy abrupto y en el resto no se nota. No se nota porque a lo mejor hay ausencia de toque o no podemos porque no lo hemos analizado. Lo que sí analizamos es que se ve que hay un movimiento y así lo hacemos llegar, ¿vale? Pero eso está certificado que os lo ha enviado la UEFA. O sea, no os lo ha enviado la Unión de Peñas. No, a nosotros O sea, nos que lo envía la dices. Unión de Peñas. A nosotros quien nos ha contratado y quien nos lo envía es la Unión de Peñas.
Y el vídeo es el que la Unión de Peñas se ha descargado de la UEFA o el que se lo ha entregado a la UEFA. Eso no os lo puedo decir, Ajá. porque no soy consciente de ello. Mi origen real, y así lo decimos en el dictamen, es la Unión de Peñas. ¿Vale? Y no interesaba, o sea, no hay algún tipo de juramento sobre sangre, decir este es el vídeo que nos ha entregado la UEFA. Nosotros no hemos manipulado este vídeo. O sea, quiero decir Nosotros, que es nosotros como es, romper la cadena de custodia, ¿no? Que pase por los intermediarios que tienen, que además es un WeTransfer, quiere decir que les llega descomprimido, ya pueden ver ellos lo que han mandado. No, a ver, el WeTransfer lo hace la Unión, ¿vale? La Unión de Peñas. Y cogió un grupo de vídeos, 6 vídeos que recuerde, ¿vale? Y nos lo hizo llegar por WeTransfer. Pero es el vídeo que ellos tenían y el que les han hecho entrega. Pero sí, para saber si es el mismo o no, es tan sencillo como hacer la huella digital y se comprueba si es el mismo o no. ¿Vale? Ya, 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 ya. Pero nosotros no tenemos ningún problema en que nos entreguen otro vídeo, la UEFA o el organismo que estime oportuno, y lo analizamos, no tenemos ningún problema. Pero un vídeo que se está emitiendo en directo puede tener fotogramas repetidos. Este no es un vídeo que se emitió en directo, en teoría, por lo que tengo entendido, este es el vídeo que vio el VAR. El bar, bueno, pues se grabó en Exacto, ese y que momento. lo Quiero decir que era una entregaron, cámara que es y que el es una feed de entrega vídeo les llega a ellos en de la tele. 24 horas a posteriori, que recuerde aproximadamente, tardó la UEFA en entregárselo a la peña. Así, por lo menos, me han hecho informar, pero me puedo estar equivocando, ¿vale? Nosotros analizamos Ya, eso. Nosotros centramos en la parte esa de que nos dan un vídeo y analizamos el vídeo. Entonces, vale. eh, si tenemos que analizar otro vídeo, analizamos. Si se comprueba si es el mismo, ningún tipo de problema. No tenemos ninguno, Y, no nos cuesta. y los metadatos de un vídeo de estos que contiene, aparte, lógicamente, la fecha, el nombre, la hora y la gama de color o la cámara que lo ha filmado o qué. O sea, Sí, las qué es lo que veis ahí? calidades, etcétera, pero aquí no hay nada. Aquí está vacío. Aquí la información de la fecha no existe. Lo único que aparece es el códec, ¿vale? El códec de el LAV, ¿vale? El 61, el típico y el que corresponde al FMPEG, ¿vale? Pero los Ya. campos, por ejemplo, de fecha de creación, fecha de modificación, cuándo se ha creado la pista, etcétera, están todos a cero, ¿vale? ¿Y eso es normal? No. Joder, madre mía, esto es que como empezar a ver otra vez los mensajes del fiscal, que desaparecen oportunamente justo cuando se los van a pedir. Eso, pero es que a mí No, me asombra eso. mm, hay motivos. A ver, sí que es cierto, a ver, el tema de los metadatos, y es una cosa, el tema de los metadatos, no sé cómo enviaron el correo. Yo no sé los procesos y los protocolos de la UEFA, ¿vale? Conozco Ya, ya, el de ya. las organizaciones, entidades bancarias y otro tipo, eléctricas, etcétera, pero el de la UEFA no la conozco. Pero todos los responsables y expertos, consultores, auditores de ciberseguridad, lo que decimos es cuando tú vayas a enviar información, borrar de archivos digitales, borrar todos los metadatos, porque eso es una fuente de información para los atacantes. Entonces, si han utilizado el proceso normal de ciberseguridad, lo habrán borrado y eso sí que es normal, ¿vale? Si está dentro del proceso. A mí eso no me extraña. Esa parte no me extraña. Lo que sí que no es normal que en un vídeo original esté en lo que es un códec de edición, ¿vale? Eso sí que no es normal, pero que estén los metadatos borrados es bastante normal si no quieres dar información para no recibir un ciberataque. ¿Por qué? Por ejemplo, antiguamente, te estoy hablando hace 10 años aproximadamente, yo por la fecha soy muy malo, puede ser 10 años, tú cuando subías un PDF a la administración pública, ¿vale? Que era muy Ujú, típico para ujú. licitaciones, ahí sacabas muchísima información. Información desde quién era el autor, desde qué impresora se emitió, cuándo fue la fecha de creación, etcétera, ¿vale? En la red. Tenías información a cascoporro y que usabas para hacer ataques, ¿vale? Dirigidos. Entonces, y para tener eso era una manera de tener ingeniería social,
¿vale? Para tener información y después obtener, porque dices, mira, sí, es que soy del área de Rafael o de José Luis Rivas, ¿vale? Entonces es una manera de poder llamar y contactar. Entonces, ese tipo de cosas y sacar más información y obtener más información. Tú piensas que muchas veces nosotros cuando nos piden hacer auditorías y queremos auditar empresas, a veces nos hacemos pasar por correos o por cualquiera, es decir, o vamos con 2 cafés por la entrada al de seguridad y decimos, mira, perdona, ¿me puedes abrir por qué tal? Ahí no tienes, aunque no te gastas y no tenemos tarjeta y no somos de la compañía. Y la gente es muy educada y por deferencia te deja entrar en los sistemas y a lo mejor ya se entra en un sistema súper Ya. seguro, pero porque llevas 2 cafés y dicen, no, es el de compañía, ¿me dejas pasar? Y te dejan pasar. Entonces, ese tipo de cosas, lo que los de ciberseguridad intentamos corregirlas y educando Ujú. a... Porque el awareness en ciberseguridad, al final ciberseguridad, la antigua ciberseguridad de los 80 era antivirus, cortafuegos, etcétera. Ahora, si os fijáis, ya no lo llamamos antivirus, se llama EDR, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un antivirus dopado, le llamamos realmente un antivirus, lo que pasa es que te da mucha información para aprender y mejorar de nuestros sistemas y de los que hacen nuestros usuarios para educarlos, ver por dónde van las amenazas, etcétera. Entonces es mucha información que recabamos. ¿Por qué? Porque igual que en calidad está la ISO 9000, nosotros tenemos la 27000 o el Esquema Nacional de Seguridad de Administraciones Públicas, que lo que hacemos es gestionar la seguridad. ¿Qué hace un responsable de ciberseguridad? El responsable de ciberseguridad o CISO no estamos configurando cortafuegos, estamos obteniendo información de las diferentes amenazas y gestionando los diferentes equipos y gestionando y mejorando la seguridad. Porque para en vez de obtener la máxima nota es un 5 y tenemos un 4 pues intentar llegar al 4,2. Entonces estamos siempre haciendo mejora continua, ¿vale? Ya. Eso es a lo que nos dedicamos. Pero Y en era un vector de ataque. un vídeo que ha sido filmado por una cámara en el campo, ahí no hay vectores de ataque porque es una película, o Pero sea, si ahí está no hay dentro del información. proceso, sí, sí, pero puede haber información que no tenemos por qué ser conocedora de ella y eso Ya. no es por defender o atacar, es la realidad. Es decir, todas las entidades serias es una cosa que hacen. Entonces, la UEFA es una entidad seria y obviamente lo tiene que hacer. ¿Me Ujú. ¿Y explico? cómo sabes tú que hay un fotograma repetido? Si solo estás mirando metadatos que no hay. O sea que No, porque una de las están. partes es los metadatos, pero después lo que hacemos es tener metadatos. A ver, primero lo que hacemos son metadatos, pero después hicimos más análisis, ¿vale? Por ejemplo, otra de las cosas es la estructura interna del archivo, ¿vale? Supongamos los archivos que vienen directamente de un vídeo tienen la estructura 1, 2, 3, ¿vale? Que realmente es FIP, MUP y MDAT, ¿vale? Que no vamos a entrar en eso. Y esa es tenemos, digamos, una estructura 1, 2, 3, ¿vale? Y en vez de tener esa, nos encontramos otra diferente que es 1, 3, 2. Y eso es normalmente cuando se edita, ¿vale? De hecho, Ya. la FIB, MUP, MDAT es cuando son editados y cuando digamos, la orden habitual de cuando sale de una cámara es FIB, dato y MUP, ¿vale? MDAT y MUP. Entonces, es lo que estaba, pero no voy a entrar con temas, digamos, Ya, ya, ya. muy frikis. Entonces, pues pensar 1, 2, 3, 1, 3, 2, ¿vale? Esto es lo mismo, nosotros pensar que es, por ejemplo, si tenemos un coche y queremos saber y vamos a comprar un coche si nos han dado un golpe, lo que hacemos es, ¿cómo está? Pues si es frontal, sabes que lo que es el capó está alineado. Si hay una diferencia, es que ha tenido un golpe frontal o le han cambiado el capó o ha pasado algo, ¿vale? Entonces ves las líneas del coche. Pues aquí, en vez de ver las líneas del coche, lo que hacemos es ver la estructura de aparición de bloques de un archivo de vídeo, ¿vale? Vale. Y todo esto sin ver el fotograma físicamente. Esto En solo ese momento, sí, mirándole las ahí tripas. no se ve, exacto. Ahí no se ve el fotograma. Y entonces, Pero sí que el, vemos el fotograma, ¿eh? Después vemos fotograma. Pero al principio ahí no vemos claro, fotograma. pero entonces, ¿cada fotograma tiene esa estructura uno 2 3? No, no, hablamos del archivo, no. El 1, 2, 3 El hablamos de un archivo. archivo de audio. O sea, es Exacto. del archivo de vídeo o De vídeo, perdón, multimedia, dije de que vídeo, vídeo. una vez que se ha editado, o puede cambiar su Ujú. estructura. Exacto, sí, sí, exacto. Bueno, entonces, por si alguien no lo sabe, la conclusión que sacaste es que ese vídeo estaba adulterado.
había sido editado. Había sido editado, exacto. De hecho, no solo hemos analizado esto, hemos analizado, por ejemplo, anomalías en la entropía, hemos comprobado si la ¿Qué es entropía era eso? correcta o No me, no. no, no me digas palabrotas, que yo qué sé, ¿qué La es la entropía se entropía en un estudiaba cuando vídeo? éramos jóvenes en química. La entropía es el desorden, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, tú tienes una entropía muy alta cuando la habitación está desordenada y tienes una entropía pequeña cuando la habitación está ordenada, ¿vale? Esto antiguamente eran las moléculas. En temas informáticos, básicamente es, si te fijas los archivos de vídeo, lo que hace y lo que pasa es que para ocupar menos, digamos, la información es predecible, ¿vale? Entonces, cuando no es predecible, es cuando hay una entropía alta, porque hay cosas que no cuadran, por ejemplo, fotogramas repetidos, ¿vale? Entonces, en este caso, encontramos que la entropía era muy alta. Y de hecho lo hacemos con otra comparación. Hacemos otra comparación de un vídeo, que también fue enviado, en el cual es otro vídeo en donde se comprueba del otro tiro de cámara, ¿vale? En donde se ve lo que es el disparo, ¿vale? Del penalti. Y ahí se comprueba que la entropía es normal, es decir, es baja y tiene algún pequeño pico, pero en la entropía que tenemos en el vídeo que nos entrega la UEFA, digamos, tiene subidas y bajadas y es bastante esperpéntico, por decirlo de una manera no friki, ¿vale? Entonces, Ya. es perpético en el aspecto de que no es estable y no es baja, ¿vale? Entonces, eso es otro indicio. Por tanto, si os fijáis, lo que comprobamos es que hay un metadato, una codificación de edición del FFmpeg, ¿vale? Y eso y nos indica edición. La estructura interna de la grabación también nos indica que ha sido editado. La entropía también nos indica. Después comprobamos lo que es las diferentes fotogramas y se comprueba que hay repeticiones. Ahí sí que tenemos los fotogramas y los comprobamos utilizando y aparte hacemos después la clonación visual, utilizamos detección de clonación visual con un filtro que es el CMFD, ¿vale? Copy Move Forgetting Detection, y ahí lo que nos dice es que hay fotogramas repetidos, ¿vale? Y completamente. Y por tanto, fijaros, tenemos ya 5 puntos que nos dice que todo es editado, ¿vale? Y que no es original, pero además después se analiza el sonido, a ver si hay sonido, el sonido si es continuo en el tiempo, etcétera, y nos sale que hay una ausencia total acústica de sonido, ¿vale? Y por tanto, eh, por todos los indicios, nos sale que el vídeo que nos han entregado para su análisis, sin lugar a dudas, es editado y no es original. O sea, que el vídeo llegó sin sonido. No Sí, tenía sí, sin sonido. sonido. No, nada de sonido. Ya. Bueno, Entonces, todo, si te fijas, todo lo que contamos, ¿vale? Porque podemos hacer una, que a veces hacemos una, depende de cada caso, es diferente. Y entonces nos sale todas las pruebas que hemos hecho, sin lugar a dudas, que es editado. Ninguna nos sale que no es editado. y esta es la única, si yo te he entendido bien, en la cual se ve claramente que el balón se desplaza. No sé si es la única, pero en esta sí se ve que se De las que os desplaza el balón. mandaron, digo, de las que os mandaron, por Sí, en esta los es otros en vídeos la también que los vemos que visteis. se desplaza. Sí, 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 sí. Exacto. En esta vemos que sí que se desplaza hacia la izquierda y está así. Y los de la Peña, la Unión de Peñas, cuando les mandáis el informe, que dicen, lo sabía, nos han robado, otra No, a vez. ver, nosotros, nuestra manera de trabajar siempre es la misma. Siempre que alguien contacta con nosotros, ¿vale? Salvo que sea cosas que hacemos y que son no, triviales no, porque nada es trivial en este mundo, pero digamos que es muy mecánico, ¿vale? Hacemos siempre un preanálisis, ¿vale? En este caso hicimos un preanálisis en el aspecto nos manda la información y la preanalizamos, hacemos como un triage, como cuando vas al médico a urgencias. En ese triage analizamos y comprobamos, ojo, hay indicios, no hay indicios, tal. Entonces hablamos con ellos y le dice, pues sí,
hay indicios, si queréis continuar el proceso lo continuamos sin ningún lugar, pero no es... ¿Por qué hacemos eso? Porque a veces nos vienen cosas que son muy surrealistas y le decimos, mira, es que lo que nos estás diciendo no le vemos razón técnica, hemos hecho un preanálisis, nos vemos si quieres, hacemos el análisis continuo, pero tú sabrás a lo que te enfrentas. En el aspecto es si te quieres gastar tu tiempo y tu dinero en esto, pero no hay recorrido a nivel jurídico. En este caso, nosotros sí que vimos que había indicios de, tú le llamas adulterio, digo de edición, bueno, nosotros le llamamos edición, ¿vale? La conclusión además es lo que hemos dicho, y le dijimos si queréis ir adelante, y todos dijeron sí, sí, por favor, seguir adelante, y es lo que hicimos. Mm. ¿Y te os ha contado la unión de peñas que planean hacer? ¿Esa información sirve para algo o la van a llevar a algún sitio? A ver, la Unión de Peñas, lo que nos ha dicho, de hecho ahora estamos en la fase de traducirlo en inglés. Nosotros hacemos informes en inglés y preferimos hacerlos directamente en inglés y traducirlos en español que no viceversa, porque el tiempo al final tardas bastante. Al final lo hacemos, nos gusta hacerlo en el original a donde va a ir, pero como no va a ser en España, que va fuera de España, nos lo han pedido en inglés. Y sí que es cierto que lo hicimos inicialmente en español, pero no pasa nada. Entonces ahora se está con la traducción y lo que estamos, se ha hecho ya la traducción y se está revisando que no haya cambios, digamos, sustanciales del informe, porque como bien sabes, nuestro idioma es muy rico, el inglés también es rico Ujú. y puede haber males entendidos o tal, y todos estamos intentando que diga lo mismo, ¿vale? ¿Pero eso es Y un que no traductor haya, jurado o qué? digamos, no, lo hacemos nosotros. O Yo a lo día a hacéis día estoy en vosotros. inglés. Yo, Pedro, todos los días estamos en inglés. El inglés Ujú. es un idioma que, por suerte o por desgracia, hablamos y no tenemos ningún problema. Sí que es cierto que a veces, pues, si nos piden un jurado, pero en este caso no va a ser jurado, porque a veces vas afuera de España, lo haces en español y dices, no, no, hacemos nosotros la traducción jurada, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, en países como Rumanía tienes traductores jurados ya específicos. Nosotros para los juzgados me refiero. Pero nosotros en Ujú. este caso haremos el mismo informe, pero en inglés y firmado, ¿vale? Para que Ya. lo manden a, creo que va a ser en Suiza, y lo manden para temas judiciales, ¿vale? O sea, Ese que es piensan seguir adelante con la demanda. entiendo que sí, sí. Por lo que nos han dicho hasta la fecha, sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues no sé. ¿Te habías visto alguna vez en una parecida a esta? O sea, ¿A yo qué doy nivel? por hecho que todo esto, de deportiva, no, doy por hecho que todo esto al final, aparte de que pues que pueda ser otro clavo en el ataúd de la UEFA, en cuanto a su credibilidad, pero incidencia en el mundo real va a tener poca. Ni van a anular ese partido, ni van a quitar para cuando quiera hacerse algo. Esta Champions del 25 pues será historia ya. Estarán pensando ya en la B del 26. O sea que repercusión en la vida real va a tener poca, aparte de la No lo sé, honrilla. eso no lo sé realmente la repercusión, pero sí que hay antecedentes, y yo que soy gallego, en Santiago con el baloncesto, en donde un equipo que descendió, que creo que era el Breogán, de Santiago, no le dejaron subir y por un tema parecido, fue a temas judiciales y 10 años después, 10, 8, 11, judicialmente ganaron, les hicieron subir, pero claro, 10 años después un equipo que ya no está el equipo, porque obviamente el equipo sigue, pero los jugadores que Claro, hicieron que se subiesen fueron, de claro. categoría ya no están, el presupuesto no es lo mismo en una categoría que otra y entonces pues al final pues fue malo, Volvieron a vale, bajar, malo en el claro. aspecto, sobre todo porque ha sido en ese equipo, en este caso el Santiago, fue muy perjudicado. En este caso, no es el recorrido, sí que es cierto que son los aficionados, no es el equipo, Ujú. porque creo que sí que es cierto que A una de las ver, cláusulas que hay por cuando estás en la UEFA, FIFA, etcétera, es que no puedes ir por temas judiciales. Que recuerde, te hablo de memoria porque yo no soy futbolero, pero por lo leído en su ya. momento, así que me gusta leer y informarme. Pero no lo sé el recorrido. Sé que hay abogados, por lo que me han dicho, hay abogados especialistas y ya está. Y ahí ellos sí que nosotros, yo por ejemplo no soy futbolero, no soy del Atlético, no soy del Real Madrid,
O sea, Mm, no tengo parte, pero los abogados sí que pueden ser de un equipo, no tienen ese tipo mm, de problema, ¿vale? Nosotros no podemos mentir, los abogados pueden mentir, entre comillas, no deberían, ya, pero tiene tal, igual que si eres imputado, puedes mentir, etcétera, ¿vale? Pero nosotros, los peritos, nos podemos equivocar, somos humanos, pero no podemos mentir, ¿vale? Si te equivocas, no es la ya. primera vez que dices, pues sí, pues hay un punto de vista que en ese punto que vio el compañero no lo ha hecho, disculpar, lo que el compañero Mm, tiene razón. Nos ha pasado a nosotros recientemente con un tema de pornografía infantil, en donde la otra parte se había equivocado y había acusado falsamente a X personas y se equivocaron, pidieron disculpas. joder, El problema es que el daño está hecho en este caso porque hubo detenidos, etcétera, madre mía. y tenía la lacra de pornografía infantil, que eran pedófilos, ¿vale? Pero el ser humano se equivoca y nos equivocamos todos. Ya. Bueno, pues nada, aquí ya yo oí al presidente del Atlético de Madrid decir que él no iba a recurrir ni iba a plantear ningún tipo de batalla, que el partido estaba jugado, estaba perdido y que había que olvidarse y pasar al siguiente tema. O sea que, evidentemente, si mal no recuerdo, es cierto que la UEFA no está sujeta a los tribunales normales, sino que ellos tienen sus propios tribunales, para el Tribunal de Justicia Deportiva, no sé cómo se llama en España, o algo así. Entonces, bueno, pues es posible que no puedan ir a un juzgado normal a poner una demanda. Pero bueno, dado que el Real Madrid también ha sido eliminado, tampoco le van a poder quitar la Champions esta, porque no la va a ganar. Probablemente la va a ganar el Barcelona. Ya te lo voy avisando porque es el único equipo español que queda en la Champions, así que hay que desear que la gane ¿Y el tú Barça. y tú de qué vas? ¿Y tú de los tres, cuál prefieres? ¿De qué Bueno, ahora tres? solo queda el Barcelona, De entonces los, te quedas el de los Barcelona. Entonces te quedas el Barcelona, te queda el Barcelona, ya solo. Si solo queda el Barcelona, Claro, sí, ya solo queda como español en la Champions, ya solo queda el Barça, así que yo lo que quiero es que gane el Barça. Si solo quedara el pues Madrid, querría que ganara el Madrid, porque ganará el resto de Europa, que se jodan. Y si quedara el Atlético, pues querría que ganara el Atlético, porque yo lo que quiero es que gane un equipo español, que al final eso es lo que da empaque a la liga, ¿no? Ir ganando completamente de todos los acuerdo. torneos Sí, que nos sí. pongan delante. Y calidad Así es que, y claro, solvencia. y atractivo. Ujú. Y entonces, si Sí, tú sí. estás en la liga en la que se gana todo, pues los buenos jugadores quieren venir a esta liga, porque saben que es donde uno se valida. Si vas a la liga americana, pues allí nadie va a pensar que has mejorado en tu juego porque el nivel baja mucho, ¿no? Entonces, americana quiere decir de los Estados Unidos. Que no, que me perdonen los argentinos, los brasileños y Sí, los te entiendo. mexicanos, De que allí hecho, también. la gente se retira ahí y en países árabes. Creo que es Árabes, la claro, manera porque allí de... Sí, árabes y Estados digamos, Unidos. tiene muy poca exigencia en cuanto a Ujú. pericia futbolera, porque el nivel es mucho más bajo, y enseguida eres, digamos, cabeza de ratón en vez de ser cola de león. Cuando aquí ya eres mayor y ya no puedes correr y ya no estás para 90 minutos, pues te vas a estos sitios y eres la estrella del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues Bueno, es pero hay algún comprensible. jugador como Joaquín que recuerden, ¿no? Joaquín era que fue de varios equipos, tal, que aguantó hasta los 40, Sí, ¿no? O 38, 40, sí, sí, hoy aquí, sí, aguantado, sí, por como eso. un jabato. Claro, porque aparte de Y en primera es un división, gran además. futbolista. Claro, pero era la estrella de su equipo aquí. Entonces aguantaba Ujú. hasta que realmente estaba ya mayor para pelear, para intentar meter goles, ¿no? Aunque creo que incluso en su última liga aún así metió goles. Pero bueno, que llega un momento en que ya ni las piernas, ni las lesiones, ni los músculos están para que te den patadas durante 90 minutos Ni y salir de marcha encajarlo a golpes, tampoco. ¿no? Claro, Ni salir de eso, marcha, que cuando tienes una edad ya eso, lo de salir de marcha es horroroso. claro. O acostarse Ese tarde. te- Total. Así que nada, bueno, amigas, amigos, aquí ya sabéis que nos gusta la tecnología, nos gusta traer gente que sepa de lo que habla y que habla de lo que sabe y que nos ayuden a tener una opinión informada, que es lo que nos mueve, no dejarnos influir por el ruido, repetir lo que otros dicen, sino simplemente escuchar todas las partes y en este caso tenemos la fortuna de conocer al científico que ha analizado ese famoso penalti y que nos puede contar en directo su dictamen. Así que
nos cuenta lo que ha encontrado y cómo lo ha encontrado, los procesos, y por lo tanto yo estoy muy contento porque pues es gracias a José Luis, es una medallita que se pone en el podcast de FacMac porque somos los que le conocemos, y a otros pues ya le llevarán a jugones y a donde sea, pero aquí a contarlo con todo detalle pues viene aquí, lo cual como siempre se lo agradecemos de corazón. Y a vosotras y a vosotros, aquí, como solían decir en la radio cuando la escuchábamos, saltó la sorpresa a las gaunas, pues aquí hemos hecho esta conexión de alcance para el minuto y resultado del partido del Atlético de Madrid y Real Madrid en la Champions League. Así que ya sabéis cómo ha quedado. Yo creo que el tema tiene poco recorrido, por mucho que lo quieran llevar, que quieran elevarlo a la alta, a los altos, a las altas esferas deportivas. No creo que nadie vaya ahora a toserle al Madrid una vez que la han eliminado y mucho menos vayan a hacer nada en especial, pero había que contarlo y se ha contado. Mientras tanto, mientras nos preparamos para el siguiente tema que ya tenemos en la cartera, os deseamos que seáis felices y que seáis buenas personas y que nos volvamos a escuchar de nuevo muy pronto. Gracias, José Luis, y gracias a todos los que estáis ahí. Gracias a vosotros, como siempre, y lo que necesitéis, ahí estamos. Espera un momento, que voy a ver si consigo que me salga lo de poner la música. Ahí vamos. ¿Sigues Creo grabando? que era esta. Pero no Sí, sigue, claro. estás siguiendo grabando. Ah, vale, vale. Sí. Live.